La fuerza se deshace de la conciencia. Cuarta parte. Mientras al pueblo de Ginebra le está severamente prohibida como pecado toda diversión teatral, en el seminario ginebrino, por los discípulos de Calvino, se ensaya una piadosa comedia escolar en la que se hace aparecer a Castalión, bajo el transparente nombre de Parvo Castello, como el primer servidor de Satán, y se ponen en su boca versos como los siguientes. En cuanto a mí, sirvo a todos, por dinero en prosa y en verso, y no veo nada más. Hasta esta última calumnia de que aquel hombre, que vive en apostólica pobreza, vende su pluma por dinero y solo lucha por la pura doctrina de la tolerancia como pagado agitador de cualquier papista, es desvergonzadamente divulgada con permiso de Calvino. Pero la verdad o la calumnia hace mucho tiempo que ha llegado a ser del todo indiferente para el odio de partido del calvinismo. Solo un pensamiento llena el espíritu de todos: arrancar a Castalión de su cátedra de la Universidad de Basilea, quemar sus escritos y a ser posible también a su persona. Por ello es un grato hallazgo para estos furiosos odiadores el que en uno de los usuales registros domiciliarios de Ginebra se haya sorprendido a 2 ciudadanos con un libro, el cual, ya esto solo constituye un hecho criminal, no estaba provisto del solemne imprimatur de Calvino. Ni nombre de autor ni lugar de impresión es indicado en este breve escrito. Consejo a la Francia desolada. Por ello la obra huele tanto más fuertemente a herejía. Al punto ambos ciudadanos son arrastrados ante el consistorio. Por temor al retorcimiento de pulgares y a la garrucha del tormento, confiesan que un sobrino de Castalión les ha prestado este escrito, y con fanática impetuosidad, los cazadores siguen ahora la reciente huella, hasta que por fin es derribada la pieza perseguida. En efecto, este libro dañoso por estar lleno de errores, es una nueva obra de Castalión. Aún otra vez ha vuelto a recaer en su viejo e incurable error de amonestar, con un esfuerzo erasmista, para que se terminen con una pacífica estipulación las luchas de la Iglesia. No quería ver en silencio cómo en su querida Francia el furor religioso comenzaba por fin a rendir frutos sangrientos. Como los protestantes franceses, con secreta satisfacción de Ginebra, empuñaban las armas contra los católicos. Y como si pudiera presentir anticipadamente la noche de San Bartolomé y los tremendos espantos de la guerra de los hugonotes, se sentía de nuevo obligado y en el último momento, a demostrar la insensatez de semejante derramamiento de sangre. No esta doctrina ni la otra, decía en resumen, son en sí mismas erróneas. Falso y criminal solo lo es en todos los casos, la tentativa de obligar por la violencia a un ser humano a que adopte una fe en la que no cree. Todo el daño sobre la tierra procede de este forzamiento de las conciencias. La tentativa de la estrecha mente del fanatismo, siempre renovada y siempre sedienta de sangre, de violentar las conciencias. Pero no solo es inmoral y contra derecho, según Castalión demuestra, el obligar a alguien a adoptar una confesión en la que internamente no cree. Es además absurdo e insensato. Pues todo reclutamiento forzado para cualquier credo aporta simplemente creyentes de apariencia. Solo en lo externo y en cuanto a las cifras aumenta los prosélitos de un partido el sistema de retorcer los pulgares de toda propaganda contraria. Pero a la verdad aquella idea que de esta violenta manera obliga a sus prosélitos, con sus falsas matemáticas no tanto engaña al mundo como a sí misma. Pues, y estas palabras de Castalión son aplicables a todos los tiempos, aquellos que solo aspiran a tener un número de partidarios lo más dilatado posible, y para ello necesitan muchos hombres, se parecen a un loco que tuviera una gran vasija con poco vino en ella y la llenara de agua para aumentar su vino. Pues con tal procedimiento no aumentaría en modo alguno su vino, sino que solo echaría a perder el bueno que allí tuviera. Jamás podréis afirmar que aquellos a quien habéis forzado a adoptar una confesión la profesen de corazón. Si se les dejara en libertad dirían: creo con toda el alma que sois unos injustos tiranos y que aquello a que me habéis obligado carece de todo valor. Un mal vino no se torna mejor porque se obligue a la gente a que lo beba. Siempre de nuevo y siempre con renovada pasión, repite Castalión su credo. La intolerancia conduce inevitablemente a la guerra y solo la tolerancia a la paz. No con retorcimiento de pulgares, no con hachas de combate y con cañones, puede ser sustituido un credo por otro, sino solo de un modo individual y acudiendo al íntimo convencimiento. Solo con acuerdo y armonía pueden ser evitadas las guerras y ligadas entre sí las ideas. Que se deje ser protestante a quien quiera ser protestante y que continúen siendo católicos los que sinceramente confiesen su catolicismo. Que no se fuerce a unos ni a otros. 60 años antes que en Nantes, por encima de las sepulturas de centenares de miles de hombres sacrificados insensatamente, Castalión pide que ambas confesiones se pongan de acuerdo para la paz. Un solitario y trágico humanista, ya bosqueja aquí para Francia el edicto de tolerancia. El consejo que te doy, Francia, es que ceses de violentar las conciencias, de perseguir y de matar, y en vez de ello,
permitas en tu país que a cada cual que cree en Cristo, le sea permitido servir a Dios, no según una opinión ajena, sino según la suya propia. Tal proposición de inteligencia entre católicos y protestantes en Francia, pasa naturalmente en Ginebra por el crimen de los crímenes. Pues la diplomacia secreta de Calvino, precisamente a la misma hora, está ocupada en atizar poderosamente en Francia la guerra de los hugonotes. Nada puede ser por lo tanto menos grato para su agresiva política clerical que este humanitario pacifismo. Al instante son puestas en movimiento todas las palancas para suprimir el escrito de paz de Castalión. Hacia todos los rumbos del viento galopan mensajeros, a todas las autoridades protestantes les son escritas cartas de súplica, y en efecto logra Calvino con su agitación organizada, que en el Sínodo General de la Reforma de agosto de 1563 se adopte la determinación que sigue. La Iglesia queda impuesta de la aparición del libro Consejo a la Francia desolada, cuyo autor es Sebastián Castalión. Es un libro muy peligroso y hay que prevenirse en su contra. De nuevo ha logrado el fanatismo suprimir un peligroso libro de Castalión antes que circulara. Pero ahora, hay que hacer lo mismo con el hombre, con este inconmovible e inflexible antidogmático y antidoctrinario. Acabar por fin con él, no solo tapándole la boca, sino rompiéndole para siempre el espinazo. De nuevo se hace que aparezca Teodoro de Bece para dar a Castalión el golpe en la nuca. Su Respuestas a la defensa y críticas de Sebastián Castalión, dedicado a los pastores de la ciudad de Basilea, muestra ya en esta dedicatoria a las autoridades eclesiásticas, donde debe ser apoyada la palanca contra Castalión. Es ya tiempo, más que tiempo, insinúa de Bece, de que la justicia eclesiástica se ocupe de este peligroso hereje y amigo de herejes. En grosera confusión este piadoso teólogo pone en la picota a Castalión como embustero, blasfemo, el peor de los anabaptistas, profanador de la Sagrada Escritura, hediondo impostor, protector no solo de todos los herejes, sino también de los adúlteros y criminales. Por último hasta le llama hombre que emplea en su defensa las oficinas de Satán. Cierto que en la precipitación del furor, todas estas rudas injurias se amontonan unas contra otras de un modo tan cruzado y tortuoso, que se contradicen mutuamente y se ahogan entre sí. Pero hay una cosa clara y manifiesta, que ilumina este férreo tumulto. La voluntad homicida de tapar de una vez para siempre la boca de Castalión. De una vez para siempre, y lo mejor de todo, matarlo. El escrito de Bece, significa la acusación que amenaza desde hace tanto tiempo ante el tribunal de herejes. Sin taparrabo, en su desnudez desafiadora, se muestra ahora el propósito denunciador. Pues en forma del todo inconfundible, se invita al Sínodo de Basilea a que sin demora o vacilación, acuda a las autoridades civiles para que éstas se apoderen de Castalión como de un malhechor vulgar. Por desgracia, todavía hay una última formalidad que se opone a su impaciencia. Conforme a la ley de Basilea, siempre es necesaria una denuncia escrita y firmada, dirigida a las autoridades, para que pueda ser incoado un proceso. Y como tal no vale jamás un libro impreso. Lo natural, lo comprensible, habría sido ahora que Calvino y de Bece acusaran de hecho a Castalión, y en su propio nombre dirigieran ahora una denuncia escrita a las autoridades. Pero Calvino se atiene a su método antiguo, tan a la perfección empleado en el caso de Servet, de preferir suscitar una acusación por medio de cualquier tercero, a presentarla él mismo a la autoridad, bajo su responsabilidad propia. Exactamente del mismo modo, emplea ahora el mismo hipócrita procedimiento que en Viena y en Ginebra. En noviembre de 1563, poco después de la aparición del libro de Bece, un hombre del todo incompetente, un tal Adam von Bodenstein, presenta a la municipalidad de Basilea una acusación escrita de herejía contra Castalión. Ahora bien, este Adam von Bodenstein sería el último a quien sería lícito representar ante el juez los derechos de la fe, pues no es otro que el hijo de aquel mal afamado Karlstadt, a quien Lutero como exaltado peligroso, había expulsado de la Universidad de Wittenberg, y que como discípulo del también muy impío Paracelso, apenas puede ser considerado como sincero pilar de la Iglesia protestante. Pero en su carta al Consejo repite, palabra por palabra, todos los embrollados argumentos de aquel libro, injuriando a Castalión de un lado como papista y del otro como anabaptista, en tercer lugar como libre pensador y en cuarto como blasfemo, y por encima de todo ello, como protector de todos los adúlteros y criminales. No obstante con verdad o falsía, siempre queda presentada ante la autoridad y por el formal camino de la ley, la carta acusatoria que todavía hoy se conserva y está oficialmente dirigida al Consejo Municipal. Como existe un documento protocolario, no le queda otra posibilidad al Tribunal de Basilea que la de iniciar una investigación. Calvino y los suyos han alcanzado su objeto. Castalión, como hereje, ocupa el banquillo de los delincuentes.
En sí mismo hubiera sido fácil para Castellón defenderse contra la mentecata inmundicia de estas inculpaciones. Pues en su ciego exceso de celo, Bodenstein lo acusa al mismo tiempo de tantas cosas contradictorias, que sale a la luz francamente su incredibilidad. Fuera de ello es conocido en Basilea con todo detalle, el intachable modo de vivir de Castellón. No como se logró tan fácilmente al tratarse de Servet, será reducido a prisión un Castellón, cargado de cadenas y torturado a preguntas, sino que por ser profesor de la universidad, se le invitará primero a que se justifique ante el Senado de las inculpaciones contra él aducidas. Y es suficiente para sus colegas el que declare conforme con la verdad, que su acusador Bodenstein es un testaferro echadizo y que pida que Calvino y De Beze, los verdaderos propulsores, lo acusen por sí mismos, y a ser posible comparezcan ante el tribunal personalmente. Ya que con tanta pasión se sospecha de mí, solicito con toda el alma de vosotros, licencia para que se me permita defenderme. Si Calvino y De Beze proceden de buena fe, que se presenten ellos mismos, y que, ante vosotros prueben el crimen de que me acusan. Si tienen conciencia de haber obrado con rectitud, no tienen por qué asustarse del tribunal de Basilea, ya que no surge en ellos ninguna especie de escrúpulos para acusarme ante el mundo entero. Ya sé que mis inculpadores son grandes y poderosos, pero Dios también lo es y juzga sin distinguir de personas. Ya sé que yo no soy más que un hombre pobre y oscuro, muy humilde y sin gloria, pero precisamente Dios mira a los humildes y no deja sin expiación su sangre, si fuera derramada injustamente. En cuanto a él, Castellón acepta el ser procesado. Y también si pudiera demostrársele una sola de las inculpaciones enemigas, ofrece él mismo su cuello para la condigna expiación. Bien se comprende que Calvino y De Beze se guardan muy bien de aceptar tan leal proposición. Ni él ni De Beze comparecen ante el Senado de Basilea. Y ya parece como si la maligna denuncia fuera a convertirse en arena, cuando una casualidad procura a los adversarios de Castellón un inesperado auxilio. Pues de modo fatal precisamente entonces, aparece un oscuro asunto que presta peligrosa fuerza a la sospecha de herejía y de amistad con herejes de Castellón. En Basilea ha ocurrido algo singular. Durante 12 años vivió allí en su castillo de Binningen, un rico noble extranjero bajo el nombre de Jan de Brugge. Gracias a su espíritu benéfico fue altamente respetado y querido en todos los círculos ciudadanos. Y cuando murió este distinguido extranjero, en el año de 1556, toda la ciudad participó solemnemente en su fastuoso entierro. En el lugar más digno fue depositado el ataúd en la iglesia de San Leonardo.